Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 11 de mayo, los invitamos a continuar con la lectura del devocional Jesucristo de principio a fin. Y hoy nos corresponde en la lectura continuar con el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 7, y Mateo 8 del versículo 5 al versículo 34. Bueno, muy buenos días. Hoy los invitamos entonces a que nos ubiquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, y vamos a dar continuidad a las acciones de nuestro Señor Jesús en el recorrido que Él estuvo haciendo y vamos a estudiar un poco hoy lo que las acciones del Señor en sus relaciones con el entorno en el cual él estaba. Porque si bien es cierto, el Señor, con la autoridad y sabiendo, como lo hemos estudiado durante estos días de mayo, venimos encontrándonos ahora con un rol del Señor Jesús como rey. ¿Y qué tiene un rey? Un rey tiene autoridad. Un rey pertenece a un reino. Un rey tiene la visión de todo un pueblo, es decir, los ojos de un pueblo siguen a un rey. Y entonces estamos ahora estudiando y observando cómo es ese comportamiento de nuestro rey, qué es lo que hace, qué es esas, que cuáles son esas acciones extraordinarias que nos llaman tanto la atención y que cada día nos permiten afirmarnos en la autoridad de nuestro Señor Jesús. Porque nosotros de verdad que, por supuesto, vinimos a este mundo a relacionarnos y es que es allí donde está la clave de nuestras vidas, cómo nos relacionamos, cómo nos acercamos eh, primeramente con nuestros padres, en nuestras familias, cómo nos relacionamos cuando estamos en un círculo, ingresando, por ejemplo, los niños a los colegios, cómo vemos los cambios cuando ellos salen de la casa y se empiezan su etapa de escolaridad. Y allí, si recordáramos todos esos tiempos, miramos cómo podían ser. Uno dice, no, para un niño es fácil porque el niño se relaciona a través del juego, pero no es así. Y más los niños de nuestra generación, de pleno 2023, les toca enfrentarse a tener unas relaciones que ya no son ni tan sanas, ni tan libres, ni tan faltas de exigencias, por el contrario. ¿Qué pasa también cuando empezamos a crecer y nuestras relaciones entonces se empiezan a expandir? Ya no estamos en el colegio, pertenecemos a una universidad, o cuando salimos de la universidad y ya vamos al trabajo. Hay una relación que es constante y que está creciendo todo el tiempo. Y aunque no lo creamos, la relación familiar también. Entonces, con esto quiero compartirles que hoy nosotros disfrutamos de podernos relacionar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y por eso nuestra mirada está puesta allí. Y por eso hoy tan importante es que desde niños podamos conocer a este rey que salva, que sana, que está presente, que Él brilla con luz, que es amoroso, que tiene misericordia, que es fiel, que su palabra tiene efecto en nuestras vidas. Y es que como nos relacionemos nosotros con nuestro rey, dice la palabra de Dios que nosotros
digamos que cuando habla el Señor Jesús acerca del primer mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con todo lo que tú eres, pero también al prójimo como a ti mismo, aquí nos está indicando es un, un triángulo de relaciones. Y es que cuando yo me relaciono con el rey y como yo me relaciono con el rey, pues me voy a poder relacionar con los demás, fruto de haber recibido, ¿cierto? Ese impacto y esa relación y de atesorarla. Y cómo es nuestra relación hoy con el Señor y cómo hoy es nuestra relación con el Señor Jesús. Individualmente, cómo está fortalecida. Claro, tenemos la palabra de Dios, pero cómo es nuestra relación con el Señor. Claro, estamos instruidos y todos eh, disfrutamos de tener unos parámetros básicos y fundamentales, no básicos por sencillos, sino que digo, son donde nosotros ponemos nuestra creencia y a partir de allí, de esos parámetros básicos, entonces estoy hablando de acciones como la oración, la alabanza, la adoración, pero también lo que pasa en mi corazón. Entonces, en mi corazón empiezan a aparecer los frutos del Espíritu, empieza a aparecer un amor de una manera que yo no conozco, una fe, una paz, a disfrutarla, a generar este fruto, a tener todo este fruto completo del Espíritu en mí. Entonces, esos son elementos base de mi vida hoy con el Señor de creencia en este Rey, ¿cierto? Y es allí donde nosotros disfrutamos, pero cuando yo me relaciono con el Señor, cuando yo me relaciono con el Señor Jesús, cuando yo tengo la llenura de su Santo Espíritu, eso no se queda contenido en mí. Y por eso venimos y hemos venido mucho hablando y hemos escuchado en diversas ocasiones a nuestros pastores diciendo nosotros debemos ser luz, porque claro, esa relación con el Señor Jesús y esa relación con nuestro Rey, pues avivar, debe avivarnos, y si el Señor es luz, pues entonces nosotros, siendo herederos de Él, pues también tendremos que tener ese efecto de luz en nuestras vidas. Vamos entonces a mirar cómo es la relación del Señor Jesús con nosotros. Ahora, ¿cómo se relaciona Él con nosotros? Y el Evangelio de Mateo muestra efectivamente ese andar y ese caminar del Señor Jesús en medio de nosotros. Y entonces ubiquémonos en el capítulo 8 de Mateo. Entonces, acerquémonos hoy a la palabra de Dios en el capítulo 8 de Mateo y miremos cómo esta relación nos puede afectar. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús hoy, nuestro Rey, con autoridad a través de su palabra? ¿Cómo es la relación del Señor Jesús con nosotros? Entonces, dice Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac
y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces aquí empezamos en esta porción de la Biblia a ver a nuestro Señor, a nuestro Rey, cómo actúa y mirar que Él no es ajeno. Este oficial romano, que se le llama centurión porque es líder de 100 soldados que están bajo su mando, ¿cierto? Tengamos en cuenta algo, era romano. Los romanos y los judíos, obviamente, en la época del Señor Jesús, no se llevaban. ¿Por qué? Pues porque los romanos estaban dominando, ¿cierto?, a este pueblo, a los judíos. Y el oficial romano, pues, pudo haber escuchado, y de hecho, todo Mateo hacia atrás, eh, eh, son las palabras del Señor Jesús. Entonces, estas palabras fueron las que llegaron a oídos del romano. Pero él no permitió que muchos obstáculos lo dejaran acercarse por ser el romano. El orgullo, la duda, el dinero, el idioma, o la distancia, o el tiempo, o la autosuficiencia, o el poder, o lo que él significaba. Imagínense que él mismo le dice al Señor Jesús: no, es que yo soy hombre de autoridad. O sea que es increíble que el romano, que este centurión romano esté reconociendo algo que a nosotros nos cuesta mucho todavía, y es la autoridad del Señor Jesús. Entonces, él la está reconociendo, y reconocer esa autoridad aviva su fe. Y aquí es donde quiero que miremos cómo eh, ese escuchar la palabra del Señor, que es todo lo que precede a este capítulo y es lo que ha llegado a los oídos del romano, precede y hace fortaleza y hace que se fortalezca nuestra fe. Todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, pero más es en nuestra comunión con el Señor, cómo lo ponemos en acción. Y aquí el Señor Jesús se maravilla, ¿cierto? Porque Él está viendo lo que conoce esta persona, este centurión. Primero, reconoce que Él tiene poder y que tiene tanto poder que una palabra, dice: di tu palabra y mi criado sanará. O sea, reconoce la autoridad del Señor y la reconoce en su palabra. Pero también dice que Él, siendo centurión, hay soldados que están bajo su orden y que ellos hacen lo que Él le dice. Entonces reconoce que la palabra del Señor Jesús es efectiva. Y entonces cuando Él dice la palabra, pues entonces hay un efecto. Y Jesús se maravilla de esta clase de fe. Pues tanto se maravilla que dice que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Y es tan importante que nosotros nos preguntemos constantemente cómo está el nivel de nuestra fe, porque ahorita lo vamos a ver más adelante, o podemos saltar precisamente hablando de fe a el versículo 23 y leámoslo. Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y tenemos dos relatos que contrastan. Uno donde tenemos a un total desconocido, ajeno,
que está en contra o que está subyugando también al mismo pueblo de Israel, a la nación escogida por el Señor. Y tenemos que reconoce la autoridad del Señor Jesús. Y tenemos a unos discípulos que están cerquita del Señor Jesús, abrazándolo todos los días, escuchándolo todos los días, pero aún dudan. Entonces aquí es donde hay una primera reflexión de nosotros el día de hoy, o yo los invito para que reflexionemos y miremos mi medida de fe en dónde está. Si yo tengo un termómetro de fe, ¿en dónde está? Si la fe del centurión es el número 10, ¿dónde podría yo ubicar en este momento la fe de los discípulos de Jesús que temieron a la tempestad estando con el Señor Jesús? Y es que, claro, esos remesones que vienen a nuestras vidas a veces son momentos de prueba en donde somos llamados y donde tambaleamos, pero es la fe la que nos sostiene y es nuestra fe la que nos permite continuar viendo esa luz en la oscuridad. Y de todas maneras, este pasaje no está de casualidad, porque aún los discípulos no apreciando, no siendo conscientes, no estando despiertos a la presencia del Señor Jesús, dudando aún de su autoridad, tienen algo a favor y es que van y lo buscan, asustados y todos van y lo buscan. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos situaciones que nos hacen doler los mismos huesos, que nos quitan el sueño o que nos hacen tener momentos muy grandes de estrés? ¿Y qué es ese beneficio y del cual no nos podemos olvidar? Y es lo que dice Deuteronomio 6, que nosotros no nos olvidemos del nombre de Dios, que nosotros no nos olvidemos de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido. Y por eso es tan importante recordar que aún en la tormenta, nosotros pasamos por ella, hay oscuridad, nos sentimos solos, nos podemos sentir abandonados, pero tal vez nuestra fe está como la de los discípulos en la barca. ¿Y qué tenemos que anhelar? Esa fe que nos muestra hoy el centurión, porque es una fe reconocida por el mismo Señor Jesús, en donde Él está diciendo, ni aún entre los míos, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Pero en la barca les dice, hombres de poca fe, es que es el mismo Señor Jesús el que aquí nos está diciendo cuál es tu nivel de fe. Bueno, no lo pongamos en las palabras de nivel de fe. ¿Dónde? ¿Cómo estás hoy disfrutando tú de la fe? ¿Crees en mi autoridad? Porque precisamente es eso, que tanto gozo tenemos hoy para nosotros saber que nuestra fe, ¿en qué? En la autoridad del Señor Jesús, trae ese accionar con amor, con misericordia de parte de nuestro Señor. Por supuesto, vuelvo y digo y insisto, vienen las pruebas, porque las pruebas no son para hacernos doler ni el corazón, para entrarnos en crisis, para apartarnos del Señor. No, las pruebas son para motivar nuestra fe, para que nosotros, sí, allí está la circunstancia, allí están aquellas cosas que nos están fastidiando incluso, o puede ser que no sea una prueba tan gigante, puede ser que sea un momento maluco en el día, pero ¿dónde está entonces el gozo de mi fe para yo poderlo superar? Y precisamente dando fruto. Y miremos aquí mismo en Mateo el versículo 14. Ustedes me disculpan que no haya hecho la lectura en el orden en el que está, pero miremos el versículo 14, del 14 al 17. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía.
Y cuando llegó en la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí en estos 4 versículos encontramos también el cumplimiento de lo que está escrito en Isaías 53 y es uno de esos bendiciones y esos beneficios que hay al encontrarnos con nuestro Rey. Y es que Él nos asegura que nosotros con Él vamos a ser sanos. Y estudiando un poco acerca de la sanidad, y han pasado ya tantos años, siglos, pero hay una enfermedad que empieza en el alma y se pasa al cuerpo. Y entonces esa sanidad que está en el alma es a la primera a la que nosotros debemos acudir. Podemos estar con una dolencia física, ¿sí? Podemos estar con un padecimiento físico, desde un dolor de cabeza, eh, algo que ya se vuelve viral, o podemos afrontar una enfermedad muy fuerte. Pero cuando yo decido, sí, en mi corazón, decirle a mi alma, ten fe, empieza de alguna manera un efecto de sanidad. ¿En dónde? En el alma que está turbada, en el alma que no está desarrollando fe. Y ahí viene la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Y ahí es donde viene nuevamente a aparecer esa lucecita en esta oscuridad que podemos tener al frente a una enfermedad. Entonces, aquí es cuando también nosotros empezamos una sanidad. Me impresionó mucho algo que leía estudiando este capítulo 8 de Mateo y dice la Biblia de estudio en la que me estaba referenciando que es posible que tú no vayas a alcanzar a ver ni la solución ni la respuesta aquí, pero que la transformación de lo que fue esta prueba para tu vida va a ser para la eternidad. Y es que yo me impresionaba porque yo decía, Dios mío, entonces nosotros continuamos teniendo los ojos en el Señor Jesús, pero para que obre aquí. Y menospreciamos lo que está haciendo para que obre en la eternidad. Claro, muy difícil que digamos, estemos pasando una enfermedad y partamos a la presencia del Señor a razón de esa enfermedad. Pero el trabajo que se logró hacer en mi alma y el trabajo que se hizo alrededor de los míos, pues es maravilloso porque ¿qué estamos compartiendo? Fe, ¿cierto? Y esa fe es la que yo voy a poder, la que va a trascender a la eternidad. Y aquí, esta es una muestra de cuando el Señor sana a la madre de Pedro. Ella se levanta perdón, a la suegra de Pedro, ella se levanta a servir y efecto de eso vienen muchos para ser sanados. Y el Señor hace la obra aquí en la tierra, aquí en esta tierra de los vivientes y sana a estos hombres y sanará también a estas mujeres que han venido fruto de escuchar, ¿cierto? Que tenemos un rey que sana, que quita las dolencias de mi cuerpo, las físicas. Hoy en día, nosotros, si tuviéramos esa fe que mueve montañas, esa fe que sana con solo la palabra, esa fe, los ojos puestos en que una palabra del Señor calma las tempestades. Y es que miren, también en ese pasaje cuando Jesús calma la tempestad, dice que los vientos y el mar se calmaron y se hizo grande bonanza. O sea que el Señor allí hizo una multiplicación, porque ellos estaban seguramente no solos, sino que habían muchas otras barcas a su alrededor y hubo grande bonanza. O sea que el Señor, con su palabra,
sana con su toque, porque dice, y tocó la mano de la suegra de Pedro, levanta, ¿cierto? Y dice también que cuando le trajeron a muchos, dice, y con la palabra echó fuera a los demonios, o sea, aquí estamos viendo muchas clases de sanidad, pero toda es la acción de nuestro Señor Jesús con su palabra, con su toque, con su autoridad. Ahora, para terminar, preguntémonos y reflexionemos, ¿dónde está mi termómetro de la fe? ¿Dónde está lo que yo he escuchado? ¿Me alcanza para aquella situación que estoy viviendo? O bueno, puede ser que no, ya no estoy en esa tormenta, pero mi fe me alcanza para levantarme y servir al Señor y tener una actitud de agradecimiento como lo hizo. La historia de la suegra de Pedro son 2 versículos y dice, y ella se levantó y le sirvió. Y ella se levantó y le sirvió. Entonces ya no estoy ya no estoy pasando tanta dificultad, pero me levanté a servir, me levanté a responder el llamado del Señor. ¿Cuál es ese nivel de hoy de fe nuestra? Mi fe está agotada, no tenga pena, ni miedo, ni susto, porque es que ni usted ni yo somos más que los discípulos del Señor Jesús que estuvieron ahí presentes con Él. Pero sí aprendamos que ellos corrieron a levantarlo, a despertarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Correr al Señor y decirle, por favor, levántate. Ven, necesito a mi rey, al que tiene autoridad. Ven, te necesito. Aquí estoy. Escaso de fe. Reconozco mi poca fe, Señor. Pero esta poquita fe me alcanza para saber que tengo un rey que está por mí, que batalla, que me ama, que me respalda, que me cuida, que me ayuda a salir de esta tiniebla de mi alma y me sustenta. Y ese dolor en los huesos y esa falta de sueño y esa angustia y ese no tener palabras sabias aparecen, desaparecen, porque Él entonces viene y calma esta tempestad que hay en mí, que hay en ustedes, que puede haber en nosotros, me refiero. Y entonces empiezan a aparecer esos bellos frutos de los cuales queremos estar allí disfrutándolos, la paz, la fe, el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza. Y ahí están, muchas veces hemos escuchado, las circunstancias siguen, pero evidentemente el cambio está en cada uno de nosotros. Yo los invito para que oremos, para que le entreguemos este día al Señor y para que hoy, en el transcurso de este día, podamos evaluarnos un poco y poder ir a los pies del Señor y hablar con Él y pedirle entonces que Él, que es el dador de la vida y de todo lo que somos, aumente nuestra fe. Oremos entonces. Amado Señor, te damos gracias por la vida que nos has otorgado, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy tenemos salud, porque acabamos de pasar unos tiempos muy complejos y aún vivimos circunstancias, Señor. Afectan nuestra fe, Señor, y la debilidad de nuestra humanidad está presente y la traemos hoy delante de ti. Y como los discípulos, Señor, venimos ante ti, buscándote, corriendo, a pedirte, oh Rey de nuestra salvación, calma esta tempestad. Calma, Señor, la maldad, calma la enfermedad, calma, Señor, esta oscuridad. Déjanos ver, Señor, tu luz en medio de lo que estamos viviendo, en medio de nuestra tiniebla y nuestra oscuridad. Cálmanos, Señor. Permite que nosotros podamos avanzar y tener una fe intacta como la de tu Hijo. Que a pesar de lo que podamos estar pasando cada uno, o si ya estamos, Señor, fuera de esta prueba, nuestra fe nos alcance para saber que tú con una palabra, Señor, con una acción, con una mirada tuya, puedes cambiarlo todo.
puedas transformar nuestro entorno, Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Pero es nuestra fe la que nos permite creer. Por eso tu palabra dice, el que crea en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la experiencia, Señor. Y esa es lo que queremos todos los días, Señor. Ser refrescados por tu Santo Espíritu, creyendo en tu palabra, avivando nuestra fe, levantando la mirada al Rey de Reyes y saber que en ti, Señor, siempre habrá respuesta. Siempre tu misericordia nos acompaña, Señor, aún en nuestro pobre entendimiento, pero tú estás presente. Tú haces lo tuyo, Señor. Permítenos hoy avivar nuestra fe y estar de rodillas ante ti, mi Señor, para levantarnos fortalecidos, alegres y con gozo, y dar ese fruto, bendito Dios, que es la evidencia de un Dios que nos ama en nuestro corazón. Bendito Señor, acompáñanos en este día. Permítenos, Señor, seguir meditando en ti, en tu hermosa palabra, y como el centurión decirte, Señor, basta una sola palabra tuya para que nos podamos levantar y darte las gracias y servirte, Señor, y mantener un corazón agradecido por tu obra en nosotros. Bendito seas tú, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén.